Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos están acompañando y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Esta semana le dedicamos este encuentro de forma especial y particular a aquellos apasionados por el mercado de las divisas, por el mercado Forex. Sabemos que es uno de sus mercados favoritos, sabemos que quienes nos acompañan aquí están casi siempre operando en el mercado de divisas y por eso nos esforzamos en traerles a ustedes el contenido que puedan aprovechar al máximo y a que le saquen el mayor rendimiento para poder obtener lo que serían sus resultados, los resultados que ustedes esperan y que terminen satisfechos después de esas jornadas de trading. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, las divisas más volátiles. ¿Cuáles son los pares de divisas entonces más volátiles? ¿Y cómo aprovechar entonces para operar en ellas, obteniendo ganancias, obteniendo beneficios y teniendo en cuenta los riesgos? Esto es algo que solamente logran los profesionales y por eso el día de hoy tenemos a uno de ellos con nosotros, Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, quien nos va a dedicar una hora de la mejor cultura financiera. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más, un día más en el cual van a recibir información financiera, información sobre precisamente cómo mejorar sus trades, cómo mejorar como traders y cómo llegar a ser profesionales, que es lo que nosotros buscamos acá precisamente con cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de los mejores pares de divisas, cómo poder hablar un poco del tema. Vamos a hablar un poquito de cuáles son las divisas, digamos, como más volátiles y cómo podemos operar en ellos, cómo podemos sacar, digamos, esos beneficios, cómo podemos llegar y podernos aprovechar de esta volatilidad en los mercados. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Como ya ustedes me conocen y siempre lo digo, tendremos una primera parte teórica y después pasaremos a una parte un poco más técnica, ya donde ya entraremos en materia de, ok, listo, ya sabemos qué es esto, ya sabemos qué es lo otro, ya entendemos el mercado, ahora sí vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que primero entender el qué para saber el cómo. Así de sencillo. ¿Listo? Ok. Entonces, los mercados de divisas obviamente son susceptibles a una variedad de factores que afectan su volatilidad. Muchos operadores lo que hacen es buscar adaptar sus estrategias para poder, digamos, capitalizar los pares de divisas más volátiles. La volatilidad de la moneda a menudo, digamos que medida durante el cálculo de la desviación estándar o de la variancia de la varianza de los movimientos del precio de la moneda, brinda a los operadores una idea de cuánto podría moverse una moneda en relación con su promedio durante un periodo de tiempo determinado. Los traders, o nosotros precisamente como operadores, también podemos medir la volatilidad observando el rango verdadero promedio de un par de divisas o al observar el rango como porcentaje del spot. ¿Ok? Cuanto mayor sea el nivel de volatilidad de la moneda, mayor será el grado de riesgo y viceversa. Si la volatilidad es menor, pues tendremos un menor grado de riesgo como tal. La volatilidad y el riesgo generalmente se usan como términos intercambiables. Los diferentes pares de divisas tienen diferentes niveles de volatilidad como tal en promedio. Hoy vamos a hablar obviamente al respecto. Algunos traders disfrutan de las recompensas potenciales más altas que vienen con el comercio de pares de divisas volátiles. Sin embargo, esta mayor recompensa potencial presenta un mayor riesgo, por lo que los operadores deberían de considerar reducir el tamaño de sus posiciones cuando operen con pares de divisas altamente volátiles. ¿Qué significa esto, Luis? ¿Cómo así que tengo que reducir lo que tiene que ver con el tamaño de mis posiciones? Pues perfecto, ya hemos hablado anteriormente de lo que tiene que ver con el plan de trading. Ya hemos hablado anteriormente de que tú eres un excelente trader y eres un trader profesional que tiene estipulado su plan. Ya sabes tu porcentaje de riesgo, ya sabes que de acuerdo a ese porcentaje de riesgo va a salir X cantidad de número de operaciones y a su vez ya sabes el volumen o el lotaje que debe tener cada una de esas operaciones para poder cumplir tu plan. Ya eso lo conocíamos. Sin embargo, cuando vamos a operar con pares que tienen una mayor volatilidad, al incurrir en un mayor riesgo,
lo que se te recomienda es que obviamente en este tipo de situaciones utilices posiciones más pequeñas, ¿ok? Puedes igualmente manejar el mismo riesgo, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Como son más volátiles, significa que se van a mover mucho más. Entonces, por ejemplo, me explico rápidamente. No es lo mismo de pronto un movimiento de 100 pips en el euro dólar que te puede dar una pérdida, qué sé yo, dependiendo del lotaje, digamos de 0.01, te puede dar una pérdida de $10, que por ejemplo puede equivaler, y lo tenemos aquí en pantalla, vamos a mirar, y quiero que ustedes lo vean. Ta, 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 ta. Por ejemplo, muy rápido. No es lo mismo, por ejemplo, tener acá 100 pips, que quiero que ustedes vean acá el tamaño de lo que son 100 pips. Todo lo que tendría que moverse el mercado para llegarte, digamos, por ejemplo, a ese stop loss, que tiene que moverse bastante en un par de divisas como el euro dólar, a, por ejemplo, irnos a otro par que es un poco más volátil, como lo sería, digamos, la libra dólar, que la misma cantidad, 100 pips, de hecho es menos movimiento. Dense cuenta como por ejemplo en el euro dólar, para hacer esos 100 pips veíamos una gran cantidad de velas y un gran tamaño, y acá los 100 pips tan solo lo hizo en 2 o 3 velas seguidas. Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta al momento de también de determinar este tipo de situaciones en los pares en los cuales están ustedes operando, ¿sí? Porque pues obviamente, pues es más, hay otro par que también es así, que es un poco volátil como el GBP-NZB. No, esta no la quería la regla. Ten en cuenta que como 100 pips es casi la mitad del movimiento que ya hubo en las últimas horas, distinto a otros, al euro dólar que veíamos una gran cantidad de movimiento. Entonces, eso tiene que ver mucho con la volatilidad y eso hace que haya un aumento en el riesgo. ¿Ok? Tú te preguntarás, ¿cuáles son los pares de divisas más volátiles? ¿Sí? Bueno, los principales pares de divisas más volátiles son los siguientes. Voy a tener aquí en el euro dólar marcado para acordarme que aquí es donde tengo las anotaciones. Vamos a colocarlos por acá. Pares de divisas más volátiles. Empezando con AUD-JPY, el yen japonés frente al dólar australiano, el NZD-JPY, que es precisamente el yen japonés frente al dólar neozelandés, el AUD dólar, dólar estadounidense frente al dólar australiano. ¿Cuántos dólares me cuesta un dólar australiano? Tenemos el CAD JPY, el yen frente al dólar canadiense. Y por último también tenemos uno que es el AUD GBP, que es la libra frente al dólar australiano. ¿Ok? Aquí les voy a dejar también a su vez una gráfica donde se muestra, digamos, como tal el tema del que les estoy hablando. ¿Listo? Entonces, otros pares de divisas importantes como lo son lo que es el euro dólar, el dólar yen, la libra dólar o el dólar franco suizo, que es el USD CHF, pues digamos que son generalmente más líquidos y menos volátiles como resultado. Ojo porque hay una gran diferencia entre liquidez y volatilidad, ¿ok? ¿Qué significa como tal esa diferencia? Pues como son más líquidos, significa que obviamente pues va a existir, digamos como por ejemplo, mayores operaciones en ellos. Entonces va a permitir que la liquidez del mercado sea mucho mayor y sea mucho mejor. Va a tener, digamos, como mayor, digamos, como una mayor ejecución en este tema. Pero estos son más volátiles. ¿Listo? Ojo con eso. Dicho esto, los pares de divisas, digamos, de mercados emergentes, como son, yo sé que ustedes han visto estos pares como el USD SAR, lo que es, por ejemplo, que es déjenme recordar lo que es el SAR, déjenme recordar un momentico, yo me acuerdo, el SAR, si no mal recuerdo, es, ahí,
Ya, la moneda de Sudáfrica, listo, perdón. Entonces, por ejemplo, que es la moneda de Sudáfrica frente al dólar, o también hay uno que se llama el USD TRI o el Turkish como tal, el TRI, que es el Turkish frente al dólar, o el mismo USD MXN, que es el peso mexicano frente al dólar, ¿sí? Pueden registrar algunas de las lecturas mayor en la volatilidad como tal. Ellos tienden a tener una volatilidad mucho más grande, siendo el USD SAR el que más volátil, el par con mayor volatilidad, pero asimismo, recuerden, como son más volátiles, existen mucho más riesgo. Ojo con eso. Entonces tienen que tener mucho más cuidado. ¿Listo? Los pares de divisas más volátiles, como tal, que ya los habíamos hablado, el AUD-JPY, el NZD-JPY, el AUD dólar, el CAD-JPY y el GB, también hay uno que es el GBP-AUD, pues junto con los mercados emergentes, pues vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Listo? Aparte de la liquidez relativamente baja en estos pares, las monedas de los mercados emergentes tienden a ser muy volátiles, en particular debido al riesgo inherente que sustenta las economías de mercados emergentes. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita en un gráfico que les voy a mostrar, que vamos a ofrecer, digamos, un ejemplo de cuán volátil pueden ser las monedas de los mercados emergentes como tal. Vamos a, de hecho, a buscar el USD SAR. El famoso USD SAR, que es precisamente la moneda de Sudáfrica frente al dólar. Como ustedes pueden ver acá, pues digamos que puede llegar a dispararse en gran manera. Veamos, por ejemplo, aquí, nada más en esta bajada, podemos ver, veamos aquí el daily, veamos que en los últimos días, podemos ver cómo se puede llegar a disparar hasta en un 15%. ¿Sí? Se dispara casi un 15% como tal, en menos de prácticamente 2 meses, 3 meses como tal. Y eso es bastante a comparación de lo que puede suceder en una moneda tradicional. Hay varios otros ejemplos de pares de divisas de mercados emergentes que oscilan drásticamente como es a lo largo de la historia. Sí, podemos ver precisamente, si quieren, vamos a otro ejemplo, como el USD MXN, el peso mexicano. Veamos que, por ejemplo, en último mes, 34, 30 días, precisamente una disminución del 3.3%. Ahora, ustedes dirán como, ok, pero seguro, vamos a mirar de pronto qué fue lo que pasó en el mismo euro dólar en los últimos 30 días. 26, acá, teniendo en cuenta, y ojo con esto, que lo que yo creo que ustedes vean es lo siguiente, acá, 35, 33, 30 días. En el euro dólar tenemos en este momento un movimiento del 5,42%. Y ojo con esto. ¿Por qué en el euro dólar tenemos en este momento un 5,42%? Durante este mes hubo anuncios fundamentales que permitieron y que hicieron que el eurodólar tuviera este gran aumento. De hecho, este día, que fue el 4 de noviembre y lo que fue precisamente el 10 de noviembre, hubo dos anuncios que en temas de desempleo y además de eso, el 4 fue de tasas de interés, que permitieron que el dólar se debilitara frente al euro. Pero no digamos en un escenario normal, en escenarios normales, donde digamos los anuncios fundamentales no afectan tanto al mercado, podemos ver como por ejemplo el movimiento, es más, en este tiempo que hubo de 60 días, tan solo fue el 2.36%, ¿sí? Si lo comparamos frente, por ejemplo, a aumentos de volatilidad o la volatilidad de otros pares como tal del USD SAR o cosas por el estilo, que pueden suceder en el mismo tiempo, en los mismos 60 días, vamos a encontrar precisamente movimientos mucho más grandes. Por ejemplo, este acá que fue el 15% en prácticamente 2, 3 meses. ¿Listo? ¿Qué pasa con los pares de divisas que son menos volátiles?
Bueno, pues los pares de divisas menos volátiles tienden a ser los principales pares de divisas que también son los más líquidos. Además, estas economías tienden a ser más grandes y más desarrolladas, lo que permite obviamente que atraiga un poco más de volumen de negociación y a su vez facilita una mayor estabilidad de precios. Con ese fin, considerando que, por ejemplo, el eurodólar, el USD-CHF y el euro GBP operan con altos volúmenes de liquidez, no sorprende que se encuentren entre los pares de divisas, digamos, volátiles de arrendamiento. ¿Qué significa eso? Que son los pares, digamos, que capaz no tienen una alta volatilidad, pero a su vez, pues sí, son muy líquidos. Eh, Como vamos a ver, por ejemplo, a continuación, el rango, digamos, verdadero promedio, o que llamamos como el ATR, por ejemplo, en el USD-CHF, vamos a ver el USD-CHF, USD-CHF. Aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, oscila entre los 45 y 65 pips, más o menos lo que nosotros podemos ver acá, en promedio, rango promedio, en un día normal. Estos son días de fundamental, entonces no los vamos a tener en cuenta. Vemos acá unos días de 70, podemos ver acá días de, por ejemplo, 70 pips. Aquí podemos de pronto ver uno más grande de unos 130. Entonces podemos ver que en promedio son unos 70, 80 pips como tal en promedio, que es un rango verdaderamente promedio bajo en comparación con otros pares. El rango real promedio de una divisa es una de las muchas formas de medir la volatilidad de un par de divisas. El ancho de bandas, por ejemplo, nos ayuda el ancho de la banda de Bollinger, es otro indicador técnico popular utilizado para medir la volatilidad. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, colocar acá la banda de Bollinger, me ayuda a ver qué tanta volatilidad existe en el mercado. Aquí no existe tanta volatilidad como se pueden dar cuenta. Distinto, por ejemplo, en este caso, que hubo este movimiento donde hubo un aumento en la volatilidad. Entonces empezó a agrandar la banda de Bollinger. Entonces aquí hubo un aumento en la volatilidad de este mercado. En este caso, veamos, y dense cuenta que no les estoy mintiendo, como constantemente, y estamos en gráfico diario, como la mayoría del tiempo, pares como el USD-CHF, mantiene una volatilidad relativamente baja. Vean todo ese tiempo, vean, todo esto es una relativa, vean, realmente baja. Hasta este punto, por ejemplo, que esto fue precisamente inicios de abril de 2022, que existió este aumento en la volatilidad en el mercado. Y desde el 2022, desde abril de 2022, podemos ver, sí, capaz un aumento en esta volatilidad en este par. Pero lo que sucede normalmente es pequeño. Si yo veo el euro dólar, tenemos un escenario casi parecido. Es un escenario que a pesar de estar a la baja, su volatilidad es relativamente baja. En este punto, precisamente en los últimos días, un aumento en la volatilidad como tal, debido a los factores que ya les he comentado, pero relativamente anterior, se cuenta que es bajo, ¿sí? A ver, este de acá. Aquí ya hay una gran diferencia. Vean, dense cuenta, por ejemplo, como el USD-MX, el peso mexicano frente al dólar, son pocos los momentos en los cuales encontramos momentos de volatilidad baja. La mayor parte del tiempo siempre se está moviendo constantemente fuerte hacia un lado o hacia el otro como tal, y eso permite que sea un par mucho más volátil, pero a su vez de mucho mayor riesgo. La correlación entre dos monedas también puede tener un impacto en su volatilidad. Cuanto más positivamente estén correlacionadas dos divisas entre sí, menor será la volatilidad. Continuando con nuestro ejemplo, por ejemplo, el de USD-CHF, notamos que el dólar estadounidense y el franco suizo se consideran monedas de refugio seguro. Entonces, como ambas monedas tienen una, eh, digamos como una correlación positiva alta, porque ambas son precisamente consideradas como monedas de refugio, pues vamos a encontrar que precisamente van a tener una volatilidad relativamente baja. ¿Ok? El dólar estadounidense y el franco suizo tienden a fortalecerse frente a sus pares vinculados al sentimiento cuando el mercado experimenta episodios de aversión al riesgo, pero es posible que las dos monedas no se desvíen mucho entre sí. Esto contribuye precisamente a las lecturas de volatilidad relativamente bajas para lo que es el USD-CHF. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo negociamos o cómo negociar la volatilidad de los pares de divisas? Bueno, es muy sencillo.
Nosotros como operadores de Forex debemos tener en cuenta las lecturas actuales de volatilidad y los posibles cambios en la volatilidad al operar. Los participantes del mercado también deberían considerar ajustar el tamaño de sus posiciones con respecto a la volatilidad de un par de divisas. Ojo con eso. Operar con un par de divisas volátil podría justificar un tamaño de posición reducido. El conocimiento de la volatilidad también puede ayudar a los operadores a lograr, digamos, como determinar los niveles apropiados para las órdenes límites de pérdida y de ganancia. Además, es importante que todos nosotros podamos comprender las características claves que separan las monedas más volátiles de las monedas con lecturas de baja volatilidad. Los traders también, pues obviamente, deben saber cómo medir la volatilidad y ser conscientes de los eventos que pueden generar grandes cambios en ella. Tenemos que tener, digamos, la diferencia entre negociar pares de divisas con alta volatilidad versus negociar divisas con baja volatilidad. Como por ejemplo, primero, les puedo decir, digamos que las divisas con alta volatilidad normalmente se moverán más pips durante un periodo determinado que las divisas con baja volatilidad. Esto conduce a un mayor riesgo cuando se negocian pares de divisas con alta volatilidad. Segundo, las divisas con alta volatilidad pues, son más propensas al deslizamiento que los pares de divisas con baja volatilidad, también es algo importante. O tercero, debido a que los pares de divisas de alta volatilidad realizan movimientos más grandes, pues se debe determinar el tamaño de posiciones obviamente correcto para poder operar con ellos. Es importante eso. Hay varias formas de medir la volatilidad. De hecho, pues les voy a ahorita a mostrar como tal y les voy a dar, digamos, unas cosas clave que nosotros como traders debemos tener sobre la volatilidad y vamos a entrar en unos ejemplos, precisamente lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero antes de eso, quiero que ustedes tengan un espacio con una información muy importante para que ustedes puedan recibir esta información de una mejor manera. Pero para eso quiero invitar nuevamente a Leonor para que les dé esta información. Muchísimas gracias, Luis. Hablaste de un concepto muy interesante y necesario a tener en cuenta, que es la volatilidad. La volatilidad y el manejo de riesgo son elementos que se tienen que tener muy en cuenta, muy frescos en la cabeza y en nuestra forma de actuar para poder operar de forma constante y sostenida. Imaginemos entonces que no prestamos atención a la gestión de riesgo. Podemos poner todas nuestras ganancias en riesgo, podemos perder todas nuestras ganancias en un solo día, en una sola operación. Un buen manejo de riesgo asegura que entendemos que el mercado puede ir a nuestro favor como puede ir en nuestra contra. Entender entonces esos riesgos y prepararnos para todos los escenarios es la forma en que los profesionales pueden mantener sus ganancias de forma constantes, consistentes, con esas cuentas protegidas y entendiendo entonces el mercado de forma histórica. Para eso tenemos un servicio y para aquellas personas que quieren operar en el mercado Forex, en el mercado de divisa, un servicio llamado Green Forex. Este servicio nos va a permitir a nosotros operar como profesionales, operar como aquellas personas que ya llevan años en los mercados y lo han estudiado y lo conocen como las palmas de su mano. El servicio Green Forex está realizado por el equipo Green Forex, que son un equipo de traders profesionales internacionales de distintas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y América Latina, quienes semana a semana se dedican a establecer de 3 a 5 trades para enviar a los suscriptores del servicio. Estos traders no estamos hablando de personas que vemos en las redes sociales, de repente hablando de los mercados, no estamos hablando de personas novatas, estamos hablando de personas que reúnen años y años de experiencia en los mercados. Estamos hablando de personas que están día y noche revisando los mercados, revisando su funcionamiento, entendiendo cómo funcionan, entendiendo cómo hacer para mantener estrategias profesionales y efectivas. Estamos hablando de un verdadero servicio profesional y eficiente. Y ustedes pueden ser parte de esta eficiencia, de estas ganancias, si se unen a este equipo
ganador. Sé que muchos que nos están escuchando tienen este servicio activo. Si ustedes no lo tienen, no esperen más. Este es el momento. Van a recibir trades semanales para que ustedes puedan operar de forma exitosa. Y además ustedes van a recibir algo muy importante, que sería lo que la guía de gestión de riesgo realizada por nuestro editor internacional Mauricio Monti. Esta es una guía de un profesional que tiene más de 30 años de servicio en lo que serían los mercados, 30 años no solamente operando, sino ayudando a personas a ganar en los mercados, a ganar en el trading. 30 años se dice fácil, pero definitivamente es una experiencia de vida que lo ha visto todo. Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de momentos difíciles en los mercados, siempre conversamos con él y nos hace recordar, nos está comentando siempre que esto no será ni la primera ni la última vez que esto ocurra, porque finalmente él ya ha visto casi todo en sus 30 años de experiencia. Recuerden entonces que ese servicio les va a llevar a ustedes trades semanales, 2, 3, hasta 5 trades cada semana, en el que van a recibir todos los datos necesarios para cada operación. También van a recibir un análisis fundamental y análisis técnico de cada operación. A esto se suma lo que sería la guía de riesgo realizado por nuestro editor en jefe internacional, Mauricio Monti. También agregamos lo que sería el servicio one-on-one de nuestros traders, que hace que ustedes puedan acceder a los traders profesionales en cualquier hora del día, en cualquier momento, para que lleven la guía adecuada para operar y sientan que están operando hombro a hombro con un profesional. Además de esto, ustedes van a recibir semanalmente un análisis de los mercados, un análisis con el que ustedes podrán empezar la semana con buen pie, teniendo en cuenta cómo se van a mover los mercados en esta semana y un pequeño resumen de lo que fue la semana anterior. Un servicio bastante completo. El porcentaje de personas que activan de nuevo el servicio después de 6 meses o un año de inscripción nos da a entender a nosotros que es un servicio ganador, que es un servicio sencillo de usar, que es un servicio que las personas están satisfechas con él. Además, sus mensajes, sus correos, sus llamadas, en donde nos indican y nos conversan con nosotros sobre cómo han alcanzado mejores resultados, cómo ha cambiado su forma de operar y esos resultados que se acercan a lo que serían sus objetivos financieros, es nuestra mejor garantía. Recuerden que ese no es un servicio para personas que quieran pasar 24/7 pegados a la computadora. Esto es un servicio para personas que confían en estos profesionales, tengan en cuenta que esos profesionales son los que hacen el trabajo pesado, ellos reciben la información, los profesionales hacen el análisis y ellos solamente dedican algunos minutos para activar estos trades. Recuerden también que es muy sencillo de usar, lo han utilizado muchísimo para aquellas personas que quieren salir de lo que sería el demo y empezar a operar en real de forma eficiente. De verdad nos encantan cuando después de esto nos comentan los buenos resultados. También es un servicio que se puede operar en cualquier parte del mundo, se puede activar desde donde quiera que estén. Tenemos a personas que nos siguen en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, incluso hasta en Australia tenemos a personas que forman parte de ese equipo de ganadores del servicio Green Forex. Toda la información que ustedes reciban de ese servicio la van a recibir por correo electrónico y también la van a recibir a través del servicio de mensajería Telegram. Por lo tanto, ya sea en su ordenador, en su móvil o en su tablet, siempre va a haber una manera sencilla, cómoda y rápida de acceder a la información. Es muy sencillo. Recuerden además que tienen este acompañamiento 24/7, este acompañamiento 24/7 único en lo que serían los servicios de trading en el mercado, que hacen que ustedes estén operando hombro a hombro con los profesionales. Revisamos y comentábamos en las reuniones que realizamos para revisar el servicio, para evaluar los resultados, como un operador, un trader nos comentaba que en un mes había aumentado
ese porcentaje de ganancias que había mantenido por años. Y en el correo que nos envió con las capturas, con los comentarios, con de alguna manera un resumen de lo que sería su experiencia, nos decía, una decisión de unos minutos cambió mi forma de operar que tenía durante años y mejoró mis resultados. De verdad, una verdadera satisfacción recibir estos mensajes. Recuerden que en nuestra página web tenemos el cuadro donde vemos cada una de las operaciones, sus resultados y cómo hemos avanzado con este servicio año a año. También nos pueden solicitar a través del correo electrónico que ven en pantalla. En unos segundos les va a aparecer nuestro correo electrónico info@institutoespanoldelabolsa.com, así como nuestro número de teléfono al cual nos pueden llamar y escribir para obtener toda la información del servicio. Nos comentan también que estuvieron con este webinar con nosotros y así van a recibir un gran beneficio al formar parte de este equipo de ganadores de Green Forest. Y todas las preguntas y comentarios del servicio las vamos a ir respondiendo por allí, además del chat que tienen en este momento activo en este encuentro online. No se lo pierdan, no pierdan un día más sin ganancias y sean parte del equipo de ganadores. Los esperamos. Así es, así que de verdad aprovechen mucho este tipo de servicios que les va a ayudar no solo a aprender, no solo a ser más profesionales, sino también a entender cómo funcionan las personas que ya lo son. Porque además de que ellos les están ayudando a ustedes a brindarles a ustedes precisamente este tipo de entradas, ustedes también están ahí de la mano con ellos a medida que están aprendiendo. Pero bueno, gracias Leonor por esa información. Vamos a continuar con este tema, precisamente el que le estábamos hablando, que es el tema de la volatilidad en los pares de divisas, cómo podemos, digamos, beneficiarnos de esto, cómo podemos ser cada vez mejores en lo que nosotros hacemos. Así que, bueno, les he comentado que hay varias formas de medir la volatilidad en los mercados y les iba a dar como más o menos un poco de unas claves que existen. Y bueno, para determinar el tamaño de posiciones correcto, los traders digamos que debemos tener una expectativa de cuán volátil puede ser una moneda. Se puede utilizar, digamos, una variedad de indicadores para medir lo que es la volatilidad, como por ejemplo hay uno que se llama rango verdadero promedio o el famoso ATR. ¿Listo? Entonces, este de acá, yo lo tengo aquí por acá, es este de aquí, pero si ustedes, vamos a ver si de pronto lo encontramos por acá. Aquí lo tenemos, el famoso ATR. Aquí ustedes pueden tener precisamente un indicador que les mide el aumento de la volatilidad o la disminución de ella a medida que el mercado se va moviendo. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ver como por ejemplo en este caso, a pesar de ver esta subida de precio, la volatilidad de este mercado pues igualmente ha venido disminuyendo. Aquí podemos encontrar como en estos movimientos tan fuertes que existió hoy en el mercado, encontramos una volatilidad alta. Si se dan cuenta la diferencia entre los movimientos tradicionales, de un par de velas, movimientos digamos como normales, donde encontramos una volatilidad menor, donde encontramos una alta volatilidad, a por ejemplo, cuando vemos velas grandes, velas que digamos que sobresalen frente a las demás, obviamente van a existir ese tipo de aumentos de volatilidad. Vean, por ejemplo, en este caso aquí en el eurodólar, como el 10 de noviembre, precisamente después de esta noticia, hubo este pico de volatilidad tan grande. Entonces, esas son las maneras de que ustedes pueden medir la volatilidad en un par. Hay otro, por ejemplo, que se llaman los canales de Dong-Xian. Canales, no sé si la verdad ese lo haya por acá. Ah, sí, mira, acá está. Dong-Xian Channels. Este también es otra manera, digamos, de medir la volatilidad. Este, la verdad, que digamos que es el mayormente utilizado, es por ejemplo este primero de acá, que es el ATR. Este también, digamos que se utiliza un poco, funciona como se pueden dar cuenta como casi unas bandas de Bollinger, pero lo que hace este es precisamente, como se pueden dar cuenta, precisamente como que al momento que ustedes ven que existen ese tipo de movimientos, que existen, digamos, como esta apertura a los canales, es precisamente lo que significa es que hubo un aumento en la volatilidad de ese mercado. Entonces, se cuenta cómo venía precisamente aquí recto, aquí como precisamente en este punto una disminución. Acá encontramos una disminución grande. ¿Y esto porque no me aparece la flecha? Allá. Una disminución grande de la volatilidad.
pero a su vez aquí encontramos cómo precisamente ese canal volvió a abrirse enormemente, dando así un aumento de esta volatilidad. Aquí podemos encontrar nuevamente una volatilidad, digamos, promedio, una volatilidad, digamos, como más pequeña. Y acá podemos ver cómo precisamente encontramos acá un pequeño aumento de la volatilidad, una pequeña apertura del canal, pero a su vez como regresó nuevamente a su estado natural. Y por último, también tenemos otro que es el tema de los promedios móviles, al comparar, digamos, el promedio móvil con el precio actual. Sí, esa también es otra manera de poder, digamos, medir la volatilidad del mercado. ¿Listo? Los operadores también pueden consultar, por ejemplo, las lecturas de volatilidad implícita que reflejan el nivel de volatilidad esperado derivado de las opciones. Entonces, hay páginas, de hecho, en Internet que ustedes pueden buscar como volatilidad del eurodólar, volatilidad de esto, volatilidad de lo otro. Y les va a aparecer la información de cuánto es la volatilidad, digamos, como por ejemplo, eh, promedio para ese par de divisas que ustedes están manejando ahí y así pueden, digamos, como poder resolver frente a las situaciones. Bueno, cosas clave que los comerciantes deben de saber sobre la volatilidad. Vamos a ver, por ejemplo, primero, grandes noticias como lo que es el Brexit o las guerras comerciales o el tema, por ejemplo, de tasas de interés y demás, pueden tener un gran impacto en la volatilidad de una moneda. La publicación de datos también puede influir en la volatilidad. Los traders debemos y podemos anticiparnos a las publicaciones de datos mediante el uso, ¿ahí vienen de qué? De un calendario económico. O sea, si yo quiero saber en qué momento va a existir una noticia, yo tengo que ir a mi calendario económico y revisar precisamente en qué momento va a existir una noticia y en qué momento eso va a hacer que pueda haber un aumento en la volatilidad del par de divisas que yo quiero operar. Obviamente, si la noticia afecta a alguna de las divisas que yo estoy operando, si yo, por ejemplo la noticia es del dólar, pero yo estoy operando el CAD JPY, pues no va digamos que, haber una relación directa con el par que yo estoy operando. Si la noticia es del dólar, pues yo entiendo que obviamente los pares que van a ser afectados van a ser los pares que tengan dentro de ellos al dólar. O sea, es lógico, ¿no? Los pares de divisas volátiles todavía obedecen a muchos aspectos técnicos en precisamente el momento de operar, como lo son, por ejemplo, los niveles de soporte y resistencia, las líneas de tendencia, los patrones de precios. Nosotros como traders, digamos que podemos aprovechar la volatilidad mediante el análisis técnico en combinación con principios estrictos de gestión de riesgo, que son importantes, ¿no? Entonces, de hecho, eso es algo, una teoría que hace mucho se ha venido viendo y escuchando, y es que muchas veces creíamos que, por ejemplo, los anuncios fundamentales o las noticias, cuando existía este aumento de volatilidad o este aumento en el mercado como tan grande, era, no, es que el mercado simplemente lo movieron a cualquier parte. Y no, de hecho, hasta las mismas fundamentales, hasta los mismos movimientos así grandes obedecen a puntos técnicos, a puntos teóricos de soporte y resistencia, ¿sí? Como por ejemplo, si yo trazara esto acá, esto es obviamente un anuncio fundamental. Si yo trazara una línea horizontal, bueno, una zona, en este punto de acá donde se dio esa noticia, y yo voy al pasado, estoy seguro que va a encontrar soportes y resistencias constantemente. Veámoslo. Esto acá fue listo, precisamente fue un piso en este punto. Acá fue un techo, acá fue un techo, acá ven esta zona de pisos y techos que existe, acá fue un piso, acá fue un techo, acá fue una zona de pisos, acá fue piso, acá fue techo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta los mismos anuncios fundamentales cuando se forman tienen ese respeto por el tema técnico. Entonces, ustedes también pueden técnicamente analizar al mercado sin problema. Tercero, debemos de mantenernos actualizados con las últimas noticias, los últimos análisis y las tasas de pares de divisas que pueden, digamos que, ayudarnos a predecir posibles cambios en la volatilidad. Eh, digamos que mm, hay páginas o lugares donde tú puedes ver previsiones comerciales integrales que te pueden ayudar a navegar, digamos que, por el mercado. ¿Listo? Eh, Más allá, digamos, obviamente, también es importante entender y que tienes que complementar tu aprendizaje de Forex y el desarrollo de estrategias. O sea, obviamente necesitas una estrategia clara y concisa que te ayuden a operar en ese tipo de pares que son más volátiles como tal.
Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, vamos a ver aquí unos ejemplos del tema de volatilidad y ya con eso finalizaríamos para que ustedes puedan ver y ser expertos en pares de divisas. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, voy a mirar aquí en 4 horas para que sea un poquito más sencillo. Más allá del tema del tiempo, quiero que ustedes vean lo siguiente. Este pequeño movimiento fue 160 pips, ¿cierto? Estamos hablando del euro dólar. Este movimiento que duró, en este caso, 2 días y 20 horas, tuvo un movimiento de 161 pips. Ojo a esto. Vamos a buscar el USD SAR. Vamos a agregarlo de una vez acá a la lista de seguimiento para tenerlo acá. Listo. Nada más, es que es una locura. Nada más vean, nada más iniciando la flechita, nada más me muevo un poquitico y ya ahí nada más van 23 pips. En ese poquitico. Y sigo en la misma temporalidad, 4 horas. Vean esto, vean esto, vean, 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 vean. Espero que estén viendo la cantidad de pips que se está moviendo esto. Nada más en el pasado, en el euro dólar, en 2 días y 20 horas pudimos ver un movimiento de unos 160 pips, si no mal recuerdo que eran, 120, 160 pips. Vean la cantidad de pips que se está moviendo esto acá, en tan solo 8 horas. Estamos hablando casi de 2000 pips. Y ustedes en este momento estarán diciendo como, uy, vamos a operar solo USD SAR. Pero es que así mismo ustedes pueden perder 2000 pips en menos de nada. Por eso es que es tan importante lo que yo les vengo diciendo de ser conscientes de que si ustedes van a operar un par más volátil, tienen que tener cuidado y ajustar muy bien el riesgo a ese tipo de operaciones. Yo no les digo que no lo operen, yo no les digo que no lo hagan, pero si lo van a hacer, háganlo conscientes de lo que están haciendo y háganlo precisamente con un riesgo más adecuado para ese tipo de movimientos. ¿Por qué? Damos el ejemplo. Si yo, por ejemplo, llegara y qué sé yo, digamos en este punto, yo voy a decir cómo va a colocar acá, pues un ejemplo, no estoy diciendo que no hay ninguna operación, ¿no? Digamos que yo voy a colocar acá una venta. Y yo voy a colocar mi stop loss a, voy a hacer ejemplo aquí, claro. Tengo una cuenta, digamos, de cuánto decimos que es la cuenta. Espérenme que no me deja configurarlo, ¿por qué? Qué raro. Y ahora sí. Tenemos una cuenta, digamos, de $10,000. Es mi tamaño de cuenta. Y mi riesgo máximo, yo quiero poner un 3%, lo cual significa que yo voy a perder máximo el 1%, $300. ¿Cierto? Ok. Lotaje. Yo puedo llegar, por ejemplo, a meter una operación a 0.1, con 0.1 que es $1 por pip, significa que puedo tener un stop loss hasta de 300 pips. Pero digamos que no, voy a manejarlo a 0.3, significa que puedo tener un stop loss de 100 pips en este caso, para que se me cumpla esa pérdida máxima, ¿cierto? Porque pues 0.3 son $3 por cada pip, significa que si yo pierdo 100 pips, estaría perdiendo esos $300, que es mi riesgo máximo. Vamos a colocar y ajustar mi stop loss de 100 pips. Perfecto. Y aquí voy a colocar un take profit, digamos que vamos a manejar una estrategia, estamos en una gestión 1-2. O sea, significa que voy por 200 pips. Arriesgo 100 para ganarme 200. ¿Listo? Vean el movimiento que se está dando en este momento. O sea, vean, digamos, como, más que ya el movimiento, vean, es precisamente como la diferencia y el volumen o, bueno, el espacio que tiene el mercado para moverse. ¿Sí? O sea, el mercado digamos que tiene suficiente espacio. De hecho, por ejemplo, este stop loss me quedaría un poquito por encima de esta última resistencia que encontró el mercado acá. Entonces, digamos que estaría un poco bien. Entonces, no pasa absolutamente nada. Y aún así el mercado tiene un suficiente, digamos, como espacio para poderse mover aquí en medio de esto, en caso tal de que no se vaya cumpliendo y darse la operación. Hablando del euro dólar.
Pongamos el mismo ejemplo en el USD SAR. El mismo. O sea que yo no voy a meter una venta, sino voy a meter una compra. Pero los mismos parámetros. Take profit de 200 pips. Y un stop loss de 100 pips. Veanlo. No he cambiado absolutamente nada. Misma temporalidad, 4 horas. 4 horas. Euro dólar 4 horas. 200 pips, 100 pips, como se pueden dar cuenta acá arribita, dice 100, ahí está el 100, acá está el 200. El espacio que tiene, USD SAR, misma temporalidad, 4 horas. Si yo pongo el mouse encima de se pueden dar cuenta, está el 200 en Take Profit y 100 abajo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ustedes creen que esto es espacio suficiente para este tipo de operación? ¿Cuánto creen que puede tardar el mercado en moverse esos 100 pips que tú estás esperando ahí? Nada. En un par de minutos te llega y te tocas stop loss. Y estás continuando con tu mismo balance. Entonces aquí lo que uno tiene que hacer es precisamente así como no me alcanza, precisamente 100 pips es muy poco. Entonces aquí es donde ustedes tienen que hacer el tema de no puedo meter una operación con 0.3. No puedo. Porque o arriesgo más o me toca arriesgar mucho más, colocar un stop loss casi de 500, 600 pips y perder mucho más de la cuenta, que no lo vas a hacer porque tú eres una persona inteligente, o sencillamente disminuyes el lotaje. Entonces ya no es 0.3, sino que, por ejemplo, vamos a manejar, vamos a un ejemplo con 0.1. Es un dólar como tal, entonces serían 300 pips en este caso. Vamos a ver si de pronto cambia. Vamos a seguir manejando aquí lo mismo. Aquí no serían 2000, sino serían 600 porque estamos manejando una estrategia 1-2. Listo, entonces aquí seríamos por 300 pips de stop loss y 600 de take profit. Bueno, aquí ya mejora un poco la situación. Sin embargo, sigue siendo un espacio pequeño. O sea, date cuenta el tamaño, las cantidades, el tamaño de estas velas a comparación de lo que tú quieres operar. Sin embargo, en este caso, si llegas a suceder que la operación se te perdió, estás en el mismo riesgo. Perdiste los mismos 300 dólares que has estado arriesgando y lo que tú has querido arriesgar. Si ganas, en este caso, ganarías 600 dólares. ¿Sí? Ganaríamos precisamente igual manteniendo la misma estrategia. ¿Por qué? Porque en este caso, pues son 200 pips. 3 dólares por 200 me da 600 dólares. O sea, es lo mismo, no significa, y lo que yo quiero que tú veas, no creas que, ay, no, pues voy por más pips, o sea, voy a ganar más. Eso depende de la estrategia y lo que estamos manejando es 1-2, entonces pues no afecta en eso. Disculpen, me voy a tomar aquí un poquito de agua. Listo ya. Ay, perdón. Ahora, imagínense que no es 0.1, sino que lo manejamos de pronto a 0.05. 5 centavos de dólar por cada pip. Vamos a hacer la división. 300 dólares dividido en 0. Me olvidó si era 5. ¿Así? No, son 600 pips, ya. Listo. 600 pips de stop loss. 600 pips de stop loss por 1200 pips de take profit. Mucho mejor. Ahora sí le estás dando un mayor espacio al mercado de poder dar esos movimientos, de que se pueda mover tanto hacia tu take profit como hacia tu stop loss sin problema. Ya le estás dando un mayor espacio, un mayor volumen de movimiento que te va a permitir a ti tomar mejores decisiones y que te va a permitir a ti estar mucho más tranquilo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a mirar y es por eso la diferencia entre yo, por ejemplo, colocar una operación en un par de una mayor volatilidad, donde tengo que ajustar y tener un menor lotaje, siguiendo el mismo riesgo, a por ejemplo hacerlo en un par tradicional, como digamos el euro dólar, donde yo puedo pues sí meter ese tipo de operaciones normales, siguiendo mi plan. ¿Listo?
Espero que esto esté quedando claro y espero que te haya quedado claro el por qué la diferencia entre un par, digámoslo así, más líquido pero menos volátil a un par menos líquido pero mucho más volátil. Capaz esta operación si te dure un poco más, de pronto esta operación te dure un poco más que la del euro dólar. De pronto te dure un poquito más, ¿sí? Pero el resultado va a ser exactamente igual. Lo mismo que vas a ganar acá, los mismos $600 que vas a ganar acá con tu gestión, va a ser los mismos $600 que tú vas a poder ganar acá. ¿Listo? Importante eso. Pero importante es esta precisamente situación en la cual eh, esta parte del riesgo máximo que tú tienes que tener en cuenta es lo que te tienes que empezar a revisar. No te puedes pasar de ahí. No puedes operar de igualmente, no puedes operar de una misma manera un par volátil que un par no volátil. Bueno, no es que no sea volátil, que no tenga tanta volatilidad. Ojo con eso. Es más, veamos acá, por ejemplo, la TR. Aquí se pueden dar cuenta de, ojo a la diferencia. Vean. Aquí normalmente en el euro dólar podemos ver cómo el movimiento de la TR normalmente es por debajo prácticamente de la mitad, aquí hacia abajo. Pero acá podemos ver cómo el movimiento es prácticamente la mitad hacia arriba. Por ende, tenemos un aumento en la volatilidad. En este punto de aquí abajo hay una disminución en la volatilidad. O sea, estamos ahorita en un punto donde no hay tanta volatilidad ahí. Pero siguiendo el histórico, siguiendo digamos como el análisis que podemos ver, obviamente aquí significaría que viene un aumento. Ojo porque esto no funciona como el RSI. Ojo que esto no es el RSI. Esto no es como, ay, aquí hay un pico, entonces acá también debe haber un pico, acá hay un bajo, entonces aquí. No, esto es diferente. Esta es la volatilidad, que es un poco que es distinto al tema del RSI. El RSI me mide precisamente la fuerza de compra versus venta, y ahí sí puedo hacer análisis de sobrecompra y sobreventa. Aquí no es tanto así que, porque dense cuenta de esto. No por haber un pico alto significa que el precio va a bajar. Puede haber un aumento en la volatilidad hacia arriba como un aumento en la volatilidad hacia abajo. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Listo? Por ejemplo, aquí el aumento de la volatilidad estamos hacia el alza. Aquí el aumento de la volatilidad estamos a la baja. Entonces no significa que entonces que porque aquí hubo una disminución y va a haber un aumento de la volatilidad. Entonces, bueno, como está hacia abajo es una sobreventa, entonces va a empezar a subir el mercado. No. O sea, no necesariamente tiene que empezar a subir. Puede que exista ahorita un aumento de volatilidad y el mercado continúe bajando. Entonces, cuidadito con eso. Y esto no me lo vayan a leer como un RSI. Pero bueno, chicos, no siendo más, realmente espero que realmente estos ejemplos estén totalmente claros y que ustedes hayan aprendido a cómo elegir y cómo saber elegir un buen par de divisas que ustedes quieran operar. Como ya saben, yo no les digo que no operen un par volátil, pueden operar los pares volátiles siempre y cuando tengan mucho mayor cuidado que con los pares tradicionales. No siendo más, nos vemos la siguiente semana, te mando un excelente abrazo, no sin antes no te vayas que todavía hay una última información por darte. Muchísimas gracias, Luis, y como les comentaba, todas las dudas y preguntas de este webinar, además de sobre nuestro servicio Green Forex, las pueden enviar al correo que ven en pantalla o al número que ven en pantalla. Por allí vamos respondiendo y de alguna manera prestando atención a todos sus comentarios. También escuchamos y tomamos muy en cuenta sus sugerencias sobre temas para las próximas semanas. Y con esto entonces despedimos esta semana, invitándolos a el próximo jueves que nos acompañen a otro encuentro de cultura financiera. Hasta la próxima.